Ok, vamos a grabar la clase de hoy que se trata de propiedad, planta y equipo o lo que se conoce más comúnmente como activo fijo, ¿verdad? Es la forma más común de cómo se llama esta materia que vamos a mirar ahora. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos, me confirman por favor, si están viendo una presentación de PowerPoint, me lo indican o me señalan ahí con la manita. Sí, ¿Se está viendo ya? sí, profesor. Gracias. Bueno, esta que vamos a ver, estoy utilizando como material de respaldo o material de apoyo lo que es la NIC 16. La NIC 16 es una norma internacional de contabilidad que trata todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Entonces, es la que nos ayuda a considerar esto. Y en el caso de ustedes, como administradores, es muy importante el tratamiento, el conocimiento de propiedad, planta y equipo, porque son las inversiones que hacen las empresas, ¿verdad? En bienes, qué sé yo, maquinaria, edificios, equipo de cómputo, mobiliario y equipo, de oficina, ¿verdad? Todo ese tipo de activos que utiliza la empresa para producir bienes o brindar servicios, ¿verdad? Entonces, en una empresa como el ICE, tenemos ahí toda la maquinaria, los vehículos, los edificios, ¿verdad? Las plantas hidroeléctricas, todo eso que tenemos, ¿verdad? Y que tiene que ver con el servicio que brinda el ICE, digamos, en este caso, las plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Tienen que ver con la electricidad que ahí se genera, que se vende y que tiene que ver con los ingresos de la empresa. Entonces, los activos fijos son inversiones, ¿verdad? Son inversiones que la empresa hace, no en un banco, ¿verdad? No en una financiera, sino que a través de activos, a través de bienes que se van a utilizar para producir o vender las actividades propias de la entidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta norma? Nos da el tratamiento contable. Dentro del tratamiento contable que tienen los activos fijos está el tema de la fecha del reconocimiento. ¿Qué significa el reconocimiento? Reconocimiento significa registro, ¿verdad? Incorporación a la contabilidad. Determinación del valor en libros. ¿Cuál es el valor en libros? Cuando yo compro un activo, lo compro, digamos, en 10 millones y ese activo lo empezamos a depreciar. ¿Qué es la depreciación? Es el traslado sistemático a gasto del valor de ese activo. Entonces hacemos un registro, ustedes lo vieron en cuenta uno, que dice gasto por depreciación contra la depreciación acumulada. ¿Ok? Entonces, el valor en libros va a ser el costo inicial del activo menos la depreciación acumulada que tiene. Entonces ya eso es lo que tiene, lo que queda en libros por pasar a gastos. ¿De acuerdo? Los cargos por depreciación es cómo voy a aplicar esa depreciación y también tiene que ver con el sistema o el método de depreciación que yo esté utilizando para trasladar ese costo al gasto, al estado de resultados, perdón. Y cualquier otro registro de otros cargos, ¿verdad? También hay un asunto que se llama revaluación, ahora lo vemos. ¿Alguien ha escuchado ese término, revaluación de activos? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien me puede decir qué es la revaluación de activos? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es la revaluación de activos? Ok, no, no, ninguno me dijo que sí sabía. Bueno, vamos a correrlos por acá. Ok, la revaluación de activos, por ejemplo, ustedes compran un terreno, una casa, y esos terrenos o esas casas, edificios, lejos de perder valor, normalmente, no quiere decir que no lo pierdan,
normalmente ganan valor, ¿verdad? Entonces, eso se llama revaluación. Entonces, ustedes compran una propiedad, una finca que les costó 100 millones de colones y a los 2 años o 3 años le hacen un avalúo y ahora vale 125 millones. Entonces, hay una revaluación por 25 millones, que sería terreno revaluado 25 millones contra una cuenta que se llama superávit por revaluación. Ojalá estén tomando nota para que busquen esas definiciones, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Ok? El alcance, ¿a dónde se aplica esa norma, verdad? A la contabilización de todos los componentes de propiedades, planta y equipo, o sea, los activos fijos, excepto cuando haya normas muy específicas. Por ejemplo, esta norma no aplica a la valoración de los bosques y otros recursos naturales como minas, etcétera, ¿verdad? Yacimientos. Puede valorar el terreno donde está el bosque, el terreno donde está la mina, el yacimiento, pero no el recurso natural como tal, ¿verdad? Ya para eso hay otras normas específicas. Y entonces es el mismo caso de derechos sobre minerales, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural y otros recursos que no sean renovables, ¿verdad? Pues no aplica para recursos renovables y no renovables. ¿Ok? ¿Cuándo reconozco un activo? O sea, ¿cuándo registro yo un activo dentro de la contabilidad? Cuando sea probable que los beneficios futuros asociados al activo fluyen hacia la empresa. Entonces, si una empresa compra una finca para sembrar maíz o para sembrar yuca, ¿verdad? Lógicamente esa inversión que está haciendo en esa finca es para sembrar y luego vender esos productos y recoger esa inversión, ¿verdad? Volver a recuperar la inversión que hizo en esa finca, ¿verdad? Y otro requisito es que el costo puede ser medido razonablemente. ¿Qué significa razonablemente? Que es un valor en el que yo puedo confiar que aproxima el valor de ese bien a su valor más cercano a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, la norma nos da las definiciones, ¿verdad? Propiedad, planta y equipo son todos los bienes en los que la empresa hace una inversión para generar la producción, valga la redundancia, de productos, ¿verdad? Mercaderías o para la prestación de servicios. Entonces, un hospital tiene la parte del edificio, tiene sus equipos médicos, las ambulancias, todo eso forma parte de la propiedad, planta de equipo de un hospital. ¿Y para qué es que invierten en eso? Pues para dar el servicio de la atención de la salud, perdón, de la atención de la salud. ¿Qué es la depreciación? Es el monto que yo voy a ir pasando todos los periodos o todos los meses a gasto que tiene que ver con relación de ese activo. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. La vida útil son los años en que yo espero que ese activo esté funcionando. Eso normalmente es un poquito subjetivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta me dice cuánto es lo que yo puedo depreciar de los activos. Entonces, por ejemplo, el equipo de cómputo me dice que a 5 años. Entonces, si una computadora me costó 1 millón de colones, cada año yo voy a pasar 200.000 por gasto, porque si 1 millón de colones entre 5 me da 200.000, ¿verdad? Entre 5 que sería la vida útil. El valor residual a veces decimos, bueno, esa computadora que hoy me costó 1 millón, cuando ya yo la termine de usar, en lo más que la puedo vender es en 100.000. Eso es el valor residual, ¿verdad? El valor que yo esperaría recuperar después de que yo termine de explotar o utilizar ese activo en función de su vida útil. El costo, el costo va a ser el conjunto de erogaciones o de pagos que yo hago para tener ese activo en funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si yo compro una finca, me van a decir el terreno vale tanto, pero ese terreno va a tocar pagar algunos impuestos o algunos cargos legales, ¿verdad? Del traspaso y demás. Todos esos gastos iniciales forman parte del valor de ese activo, del valor de la finca. O si, por ejemplo, yo mando a traer una maquinaria a Japón
y esa maquinaria, hay que hacer unas remodelaciones en el edificio o hay que hacerle unos ajustes al lugar donde se va a ubicar o hay que pagarle a la empresa que nos vende la instalación o la capacitación para saber, para aprender a usar ese equipo y demás. Todo ese tipo de gastos iniciales forman parte del valor del activo. ¿Por qué? Porque si yo no comprara ese activo, no tendría que hacer esa serie de gastos. ¿Ven? Entonces son gastos que tienen que ver con la creación o con la compra de ese activo. Luego, el valor razonable es como el valor de mercado. Por ejemplo, de nuevo, ustedes compran el edificio que les costó, el edificio del terreno les costó 50 millones y a los 2 años ese edificio, ese terreno se los valoran en 60 millones. Ese es el valor razonable, como que el valor de mercado. ¿Ven? El valor más actualizado es el valor razonable y el costo es el monto por el que yo lo registré o yo adquirí el activo. ¿Qué pasa con el valor inicial o reconocimiento? Es el precio de factura del activo, los impuestos, ¿verdad? Que yo pago ahí que no son recuperables, instalación y costos adicionales, ¿verdad? Igual, si yo construyo el activo, ¿verdad? Si yo hago una bodega o una planta de producción, son activos construidos y comprados, es el mismo método. Los intereses son un gasto financiero. ¿Por qué se menciona ahí que los intereses son un gasto financiero? Bueno, resulta que la definición de activo me dice que el activo se registra como tal cuando ya está listo para su uso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo empiezo a construir un aeropuerto, ¿verdad? Entonces empiezo a hacer inversiones en el edificio, en las pistas, las torres, los equipos, todos esos costos, este, son en un proceso que se llama preoperativo o una fase de o activo en proceso o activo en construcción o construcción, obras en proceso, etcétera. Hay una serie de nombres. Ok, entonces ese activo todavía no es un activo formal porque todavía no está en capacidad de generar ingresos, no está en capacidad de funcionar para lo que fue construido. Pero puede ocurrir que mientras yo estoy construyendo ese edificio, ese aeropuerto, yo saqué un préstamo. Entonces ya el banco me está cobrando ese préstamo o ya los intereses los tengo que ir registrando. Entonces el banco, no va a dejar de perder intereses, ¿verdad? Porque yo no tenga listo el aeropuerto. Esos intereses que se generan antes de que el aeropuerto o el activo entre en funcionamiento no son un gasto aún, sino que se van a meter como parte del costo del activo. Son gastos financieros cuando ya el activo está generando ingresos, porque entonces ya voy a tener ingresos para cubrir esos gastos financieros. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Me van por favor informando con la manita. Eso es, que se ilumine la pantalla, así como un arbolito de luces amarillas. Muy bien. Entonces, ¿qué otros elementos forman parte de este registro? Que los flujos de efectivo fluyan hacia la entidad. O sea, si yo construyo un aeropuerto, lógicamente los inversionistas de ese aeropuerto van a esperar que de las aerolíneas que lo usen, los pasajeros, todo eso genere ingresos que van a ir en beneficio de los propietarios, ¿verdad? Y que ese costo se pueda cuantificar bien, o sea, que no sea un monto ahí inventado ni nada, sino que esté sustentado con documentos o con la valoración de un experto, etcétera, ¿verdad? Puede ser, muchachos, que digamos en ese aeropuerto que yo voy a construir, se tengan que registrar cosas por separado. Lógicamente el edificio, la estructura como tal, tiene un valor y una vida útil. Las pistas de aterrizaje y despegue, ¿verdad? Tienen su vida útil. Los equipos de radar, por ejemplo, ¿verdad? Si el edificio está valorado a que tenga una vida útil de 50 años, el radar puede estar valorado a 10. Entonces, un mismo activo puede tener múltiples componentes que tienen diferentes valoraciones y diferentes vidas útiles, ¿verdad? También cuando yo tengo, por ejemplo, una maquinaria y equipo para producir galletas, debo tener
algunos componentes, algunos repuestos, ¿verdad? Que se van a estar utilizando, qué sé yo, filtros, poleas, ¿verdad? Perillas, no sé, cosas que por el uso normal del equipo ese se van a ir desgastando. Esos son repuestos, eso es mantenimiento, entonces es un gasto, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo yo tengo una máquina muy especial ahí para envasar líquidos y le tengo que cambiar un componente, como decir el motor, pensemos que tiene un motor eléctrico, eso sí es un cambio mayor y eso se llama capitalización. ¿Por qué? Porque ese activo va a durar más tiempo con ese cambio, le agrega más valor. Lo mismo, por ejemplo, un edificio, una propiedad. Ya, si yo lo agarro y le pinto las paredes, le pinto el techo, ¿verdad? Ya, y eso es mantenimiento, eso es para que funcione. Pero si yo le agrego un piso más, si le agrego un parqueo, ¿verdad? Si le cambio el ascensor por uno más nuevo, si le cambio las plantas eléctricas, los aires acondicionados, ya eso le agrega más valor a ese activo y ahí estaríamos hablando de una capitalización de activos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo podría, como indica ahí la presentación, distribuir el costo total en los componentes de un activo, ¿verdad? Que se pueda separar en partes para efectos contables. Muy bien. Entramos al costo. ¿Qué es el costo? El precio de compra del activo, los costos de reparación, costos de instalación, honorarios por servicios técnicos, si yo tengo que desmantelar y trasladar ese activo, y ya vimos los costos por intereses cuando es que forman parte del valor de ese activo. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. ¿Cómo se miden esos activos? O sea, ¿cómo le agrego, cómo le doy valor a esos activos? Método de referencia. Dice que se contabiliza el costo, o sea, lo que yo pagué, todos los gastos en que yo incurrí, menos la depreciación. También hay otra partida que se llama deterioro. El deterioro de los activos es cuando sufren daños físicos o sufren daños financieros, o sea, que ya no tienen capacidad de producción, etcétera. Tenemos un método alternativo que todo elemento debe ser contabilizado a su costo revaluado. O sea que yo debo pagar a un perito para que me calcule la revaluación o el valor actual de ese bien. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay desembolsos posteriores? Bueno, si yo le hago un piso más, si yo cambio los ascensores, cambio las plantas eléctricas, la red de cómputo, etcétera, eso le da más valor al edificio, la vida útil, ¿verdad? Pero si es simplemente pintura, mantenimiento, limpieza, que le hago los jardines, que le limpio los vidrios, ya no, eso no le va a dar más valor, eso es simplemente mantenimiento. Entonces también hay una mezcla de costo total y la condición cualitativa. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si ustedes tienen una flota de trailers, de camiones, ¿verdad? Y le tienen que cambiar las llantas a todos, son 18 llantas cada camión, ¿verdad? Con su cajón, el cabezal, etcétera. Son 18 llantas, yo creo, por ahí anda la cuenta. Entonces, yo le tengo que cambiar esas llantas, aunque el costo sea muy alto, digamos qué sé yo, a 300.000 colones cada llanta, ¿verdad? Entonces son 540.000 colones que me cuesta cambiarle las llantas a cada camión. Pero bueno, eso no es ¿cómo se llama? Más que mantenimiento. ¿Por qué? Porque eso es para que el camión funcione normal. Ahora, distinto sería si yo le cambio el motor y la caja de cambios a un camión, ¿verdad? Aunque me cueste como 3 millones de pesos y el camión valga 40, ese cambio le agrega valor y le agrega vida útil al camión. Entonces no se debe registrar como un gasto, sino que se debe registrar como parte del valor del activo. ¿Ok? De nuevo, y ahora hacemos unos ejemplillos. ¿Qué pasa con el tratamiento recomendado que nos da la norma? Bueno, tenemos el costo menos la depreciación, ¿verdad? Y pérdida por deterioro. Se puede mantener a un valor revaluado, que es un valor de mercado, un valor razonable. Estas valoraciones deben ser periódicas, o sea, cada cierto tiempo, ¿verdad? Eso nos lleva a un valor del activo revaluado.
Normalmente tienen que hacer las peritos, expertos en la materia, ¿verdad? Ingenieros que hagan la valoración de los activos. Y eso sí, si por ejemplo una empresa tiene varios terrenos y edificios y decide el método de revaluación, tiene que aplicárselo a todos. O sea, no puede decir, le voy a aplicar revaluación a unos terrenos y a otros no. No, sí. La norma dice que se le tiene que aplicar a todo el grupo. Si yo decido hacerle avalúo a una flota de camiones, a los vehículos, tengo que hacerle avalúo a todos los vehículos de la empresa, ¿verdad? Cuando una propiedad que yo tenía registrada un valor, cuando me le hacen el peritaje, vale más, esa diferencia se lleva a patrimonio, a la cuenta que les mencioné ahora que se llama superávit por revaluación, ¿verdad? Ahora, si ese activo más bien puede ser que yo tenía una propiedad muy bonita, esto, y le hice un avalúo y vale más, pero a los años me hacen un botadero de basura a la par, o una fábrica de productos químicos, o una bomba de gasolina, ¿verdad? O se llenan de mucha casita por ahí de gente media chumona, eso le quita valor al activo, ¿verdad? Entonces más bien tendría una disminución en el valor de ese activo, ¿ok? Entonces, ese superávit por revaluación, yo podría irlo pasando a ganancias realizadas, pero ya eso es más técnico, es más contable, ¿verdad? Si yo vendo el activo, pues tengo que eliminar también el superávit de ese activo de la contabilidad, ¿verdad? Y parte del superávit puede irse realizando al ser usado el activo por la empresa, que es la transferencia a ganancias retenidas. Eso es lo que dice el esquema de la norma número 16. Entramos a un campo que es la depreciación, ¿verdad? Entonces la depreciación es el traslado sistemático al costo, ¿verdad? Al costo. ¿Para qué? Para ir deduciendo esa inversión, porque se supone que yo hice esa inversión para generar ingresos. Entonces, si genero ingresos, genero gastos. Uno de los gastos es el de depreciación, ¿verdad? Entonces, ahí lo tengo que ir considerando eso. Entonces, hay diferentes métodos de depreciación, ¿verdad? Diferentes métodos de depreciación según el tipo de activo. Ahora, tributariamente, en Costa Rica solo se permite el método de depreciación por línea recta o otro que se llama suma de dígitos. Pero si yo tengo un método de depreciación que se ajusta más a la realidad, yo le pido permiso a tributación y tributación me dice si puede usar ese método o no, tiene que usar el método que yo le di o una alternativa diferente. ¿Ok? Muy bien, entonces es importante, como la depreciación tiene que ver con la vida útil, y esa vida útil puede ser en años, puede ser en unidades producidas, puede ser en horas de uso, puede ser ¿cómo se llama? Una que se llama suma de dígitos, doble saldo decreciente. Hay muchos modelos para aplicar la depreciación. Es importante estar revisando el método que yo uso, pero yo no puedo estar cambiando todos los años el método en función de si me conviene o no, porque eso incide mucho en el pago de impuestos, sobre todo si la empresa es muy grande en términos de propiedad, planta y equipo, que tiene inversión muy grande, entonces el gasto por depreciación va a ser también muy grande. ¿De acuerdo? Las revelaciones. ¿Qué son las revelaciones? En los estados financieros van las notas. Eso es lo que se llama revelaciones. Entonces, yo debo separar mis activos, ¿verdad? Yo debo separar mis activos por clase. ¿Ok? Y a esas hacerles una nota a los estados financieros. Entonces, ¿cómo uso yo para determinar el valor de los activos? ¿Cuáles son los métodos de depreciación que utilizo? Las vidas útiles. ¿Cuál es el valor bruto en libros, o sea, el valor inicial y la depreciación al principio y al fin del periodo? Y conciliar los activos al inicio del periodo respecto al final, o sea, es decir, saldo inicial de equipo de cómputo. Tenía 25 millones en equipo de cómputo. Adiciones, o sea, adiciones son compras nuevas, compré 8 millones. Retiros, o sea, activos que ya dejaron de estar en uso y entonces tengo que sacarlos de la contabilidad,
¿verdad? Y eso me da el saldo actual y ese saldo tiene que pegar con lo que dice el balance general, ¿de acuerdo? Por eso les decía que ustedes como administradores es sumamente importante que conozcan y manejen todo el tema de activos porque son de las inversiones más importantes y grandes y cuantiosas que tiene toda empresa. Entonces debo ser muy cuidadoso con el registro, ¿verdad? De esos bienes para que quede todo bien, bien presentado, bien contabilizado. ¿De acuerdo? Muy bien. También se debe revelar, ¿verdad? Si yo utilizo una metodología que es descuento de flujos de efectivo. Ya eso es una metodología más científica, más financiera, contable, ¿verdad? Pero es otra forma de determinar el valor de los activos de acuerdo a los flujos de caja que va a generar. ¿Ok? Si hay restricciones sobre los activos. Entonces, muchas veces ya yo voy a comprar un terreno, un edificio y lo hago mediante un préstamo bancario, ¿verdad? Como les decía hace un ratito. Entonces yo debo indicar, bueno, el edificio de la sede principal donde está la planta de producción en Tacares de Grecia tiene una restricción, una hipoteca a favor del Banco Metropolitano por la suma de tantos millones, el préstamo, ver nota tal de los préstamos. Entonces ahí referenciamos la nota de los préstamos para complementar, ¿verdad? ¿Cuál es la política de costos para restauración? O sea, cuándo le agrega valor al activo y cuándo paso por gasto, que yo le haga arreglos, que le haga mejoras, etcétera, ¿verdad? Es indicar también cuánto monto tengo de activos en fase de construcción. Digamos que el ICE esté construyendo una planta nueva, pero que esa planta todavía no está en condiciones de generar ingresos, por lo tanto es una obra en proceso. Todavía no se le puede denominar terrenos o edificios porque todavía es una obra en proceso, no está terminada. Entonces no puedo cargarle este, el título ya de activo fijo. ¿De acuerdo? Y la cantidad de compromisos para adquisición de propiedad, planta y equipo. Puede ser que el cierre contable es en diciembre y hay un compromiso, ¿verdad? Para renovar la flota de camiones, hay un compromiso para renovar los equipos de cómputo, o hay un compromiso, o están en un trámite de un préstamo para comprar una nueva bodega, ¿verdad? Para construir o para construir más, más locales comerciales, o etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa con la revaluación? O sea, es ese valor que tiene el activo por encima de su valor inicial. ¿Cuáles son las bases? O sea, ¿cómo es que yo determino o defino cuándo hago un avalúo? ¿Cuándo fue la fecha de ese avalúo? Si intervino un valorador o un valuador externo, en este caso un perito, ¿verdad? Un ingeniero. Si utilicé un índice para determinar el costo de reposición, ¿verdad? A veces no puede ser que no sea necesario recurrir a un perito, sino que se le aplica un índice de inflación o un índice de construcción, etcétera, etcétera, para hacer una valoración más directa, ¿verdad? Tengo que mostrar el valor en libros de cada clase de activo, revaluado y demás. Y el superávit, ¿verdad? Del periodo que llevé a patrimonio porque es como el superávit es como una ganancia no realizada, ¿ok? Yo digo, bueno, este terreno me costó 5 millones, según el perito vale 7, o sea, digamos que técnicamente me gané 2, pero está ahí en superávit, o sea, primero tengo que venderlo en 7 o en 8 o en 6 y medio para determinar cuál es la ganancia definitiva que tengo con ese activo, ¿ok? Y bueno, esa sería la parte de la teoría. Ahí dejamos de compartir. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario o me levantan la manita para continuar? Ustedes me dicen. Muy bien. Ok.
Entonces vamos a compartir, ponen, vamos a compartir nuevamente para hacer unos ejemplos aquí directamente desde cero, ¿verdad? Para que aprendamos. Si logran ver el Excel, me lo confirman, ya saben cuál es el método de confirmar. Excelente, muy bien. Ok, entonces vamos con el registro. Registro de activos. Muy bien. Entonces dice así, por ejemplo, la compañía El Sol adquiere para sus operaciones un nuevo edificio en Cartago. ¿Ok? Entonces, lógicamente, cuando ustedes compran una casa, no le dicen la casa vale tanto y el terreno vale tanto, le dan un valor general, ¿verdad? Pero en términos de la contabilidad, sí necesitamos hacer la separación. Entonces, por ejemplo, la propiedad vale, entonces le ponemos ahí 250 millones. ¿Ok? La propiedad vale 250 millones. Se adquirió con un crédito bancario de 200 millones, de 200 millones. La diferencia se canceló mediante transferencia bancaria. ¿Ok? Los gastos de formalización son 5% del valor. ¿Ok? Los gastos de formalización son 5% del valor. ¿Ok? Entonces, vamos a registrar la compra. Considerando que es 60% edificio, 40% terreno. Ese dato, ¿dónde lo sacamos? Eso me lo da el perito evaluador, ¿verdad? El que nos hizo el avalúo para ver si compramos el terreno. Muy bien, entonces de una vez voy a guardar esta hojita para ahora más tarde compartírsela a ustedes. Ok, vamos a ponerle aquí en clases, en una, acá materiales, y se llama ejemplos de registro de PPE, propiedad, planta, equipo. ¿Ok? Ese es el nombre que le vamos a dar. Entonces, ¿cómo hago este registro? Digo, terreno, edificio, ¿ok? ¿Cuánto es el terreno? Dice que es de los 250.000, el 40%. Y el edificio es de los 250.000, el 60%. Entonces vamos a marcar acá, lo hacemos con decimales y decimos, vean, terreno edificio 250. Entonces vamos a hacerle formato de asiento. Entonces pongámosle cuenta, le ponemos aquí debe y le ponemos aquí a ver. ¿De acuerdo? Ahí estamos. ¿Cómo dice que se canceló? Dice que un documento por pagar, entonces posiblemente ese terreno tiene una hipoteca, ¿verdad? De 200.000. Y dice que bancos, ¿verdad? Hicimos una transferencia por la diferencia. O sea, 250.000, 250 millones, perdonen, menos esto. Ahí, como ven, nos da 250 aquí, 250 acá, pero resulta que yo tengo
que registrar los gastos de formalización, ya sea que se lo sume de una vez directo ahí o lo voy a hacer por aparte, solo para fines ilustrativos, ¿de acuerdo? Solo para fines ilustrativos vamos a quitarle, vamos a hacerlo por aparte. Dice que el 5% del valor sería 250 millones por 5%. Dice que los gastos de formalización son por un total de 12 millones y medio. Y recuerde que el terreno es 40%, entonces de 12 millones y medio por 40%, 12 millones y medio por 60%. Y vamos a considerar que eso se pagó también directo, con transferencias o cheque o lo que sea. Entonces lo sumamos por acá y vamos a ver la totalidad del asiento. 262 millones, 262 millones. Ahí está el asiento de la adquisición debidamente cerrado. ¿Entendimos esta primera parte? Por favor, me confirman. A ver, vamos a ver un poquito más. Necesito más manitas para saber qué me están apoyando. Ok, bien. Esto para registrar ese lote, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa cuando estamos comprando, digamos, se compran 5 camiones para reparto de mercaderías. ¿Ok? Costo unitario de cada camión, 10 millones. ¿Ok? Modo de compra, vamos a ponerle leasing financiero. ¿Ok? O arrendamiento financiero. Ok, muy bien. Vida útil de los camiones, 10 años. Ok, ya vamos a ir cuadrando el tema de la depreciación y demás. Leasing financiero. Prima, la prima que se dio fue de un 15%. Lo demás es financiado. Ok, vamos a ver. Gastos legales. Gastos legales, pongámosle un 6% del total de la compra. Ok, muy bien. Esos gastos legales pagados con transferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver, se compran 5 camiones de reparto. Muy bien. Entonces, aquí vienen los asientos. Vamos a copiarle el encabezadito de acá para aprovechar y usar ese mismo encabezado. Cuenta. Ahora, como está en leasing financiero, ¿verdad? Podemos hacer aquí lo siguiente. Se compran 5 camiones para reparto, leasing financiero. Y vamos a ponerle acá. Se compran 2 pickups de contado. Y cada pickup costó 6 millones. Ok, vamos a ver si es del monto. 6 millones, ¿ok? Para que vean la diferencia, cómo se registra. Cuando es por leasing, se diría así, la cuenta es la siguiente. Vehículos en arrendamiento financiero. Así se llama la cuenta. Vehículos en arrendamiento financiero. Y lo vamos a registrar todo de una vez. Dice que son 10 millones por 5, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la compra de los camiones, pero hay que agregarle los gastos legales. Entonces sería más 10 millones, ¿verdad? Podemos hacerlo entre paréntesis aquí, más
los 10 millones, ¿ok? Por esta tasa de gasto legal cada camión por 5 camiones, ¿ok? 53 millones. ¿Por qué? Porque son los 50 millones más, vamos a ver, 50 millones, esto por 5 me da 50 millones. Y casi siempre el 6% de 50 millones son 3, por eso son 50 más 3, ¿verdad? Pongámonos aquí, agarrémoslo de aquí. Bueno, dejemos la formulita, para que se vea bonita. Yo di una prima de 15%, ¿verdad? Entonces, bancos, y digamos que los gastos legales me los van a financiar. Bancos, todo esto en caso de un examen o algo, yo les voy a indicar bien detalladito todo, ¿verdad? Para que ustedes no tengan inconveniente. Es muy importante lo siguiente, vean lo que les voy a decir. La última clase es presencial y va a ser el examen final. Entonces, sin excepción, todo el mundo tiene que llegar a hacer ese examen final, ¿verdad? Ahí no hay excepción, por favor, para que lo tomen en cuenta, hay que presentarse a esa última clase de manera presencial para que desde ya vayan haciendo los ajustes o las preparaciones necesarias. ¿De acuerdo? Ok, entonces, de este monto, yo pagué el 15% de contado. Lo demás sería documento por pagar, porque se firma un documento, un contrato, leasing, ¿ok? O pasivo por arrendamiento financiero, se llama también. Entonces, por la diferencia. Entonces, esto es lo que yo quedo debiendo, ¿ok? Muy bien. Pero recuerden que compramos también 5 pickups. Este es el primer asiento. Este es el asiento de las 10 de los 5 camiones de 10 millones cada uno. ¿Ven? 53 y 53. Ahora tengo que hacer otro asiento, que es el de los pickups. Como esos no son en arrendamiento, sino que los compré directamente, ya están a nombre de la empresa y todo, son entonces dos pickups de 6 millones cada uno, entonces registro 12 millones. Y se compraron de contado, bancos, 12 millones. ¿Ok? Muy bien, ahí estaríamos registrando la compra de los camiones y de los pickups bajo diferentes modalidades. ¿Ok? Tienen que llevarse en cuentas apartes. Entonces ya tenemos la cuenta de terrenos, la cuenta de edificios como activo, tenemos la cuenta de vehículos en arrendamiento financiero y la cuenta de vehículos normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a comprar una maquinaria. ¿Ok? Se compra maquinaria de producción por un total de 225 millones. ¿Ok? Esa maquinaria se mandó a traer a Japón, ¿verdad? Digamos. Entonces, el traslado de, del puerto en Costa Rica a la localidad de la empresa tiene un costo de 6 millones de colones. ¿Ok? 6 millones. La instalación de la maquinaria tiene un costo de 15 millones de colones. ¿Ok? O sea, instalarla me cobran 15 millones de colones. ¿Ok? Bien. Yo hice una actividad, ¿verdad? Una actividad de inauguración de la maquinaria. Me gasté 2 millones ahí en una pachanga. Invité al presidente de la República y todo.
¿Ok? Después, materiales utilizados en las pruebas, se me fue 1 millón de colones. ¿Ok? Muy bien, entonces, de acuerdo a esta información, ¿qué forma parte del valor de la máquina inicial y qué no? Bueno, y yo pagué impuesto al valor agregado, digamos que el 13% de esto, pero ese es un impuesto recuperable, o sea, yo lo puedo usar como crédito fiscal. Y a nivel de aduana, pongámoslo así, impuestos de aduana no recuperables. ¿Ok? Digamos que se me fueron 8 millones. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la norma, aquí le voy a poner si es un costo o si es un gasto. El valor de la maquinaria es costo, forma parte del costo. El traslado del puerto a la localidad de la empresa forma parte del costo, son gastos o costos iniciales. Instalar la máquina forma parte del costo. Dice la norma que las actividades de publicidad, de inauguración, actividades sociales, no forman parte del costo, entonces es un gasto. Los materiales que yo uso en las pruebas, los desperdicios, todo eso inicial, tampoco lo capitalizo, es un gasto. ¿Ok? Impuesto al valor agregado, eso es un impuesto, no tiene nada que ver. Y los impuestos de aduana no recuperables, o sea que yo no puedo usar para otra cosa, forman parte del costo de ese activo. Entonces, el costo inicial del activo sería el valor de factura, el traslado, la instalación y el impuesto de aduana. Ese sería el costo del activo. ¿Ok? Entonces voy a hacer el asiento de registro de ese activo. ¿Ok? Sería maquinaria 254 millones. ¿Ok? Gastos de inauguración 2 millones. Gastos de materiales 1 millón. IVA, IVA pagado, que eso ya lo uso para la declaración del IVA del mes. Ah, bueno, y los impuestos de aduana ya los sumé, ¿verdad? Vamos a ver. Gastos de inauguración, tal y tal. ¿Ok? Si hacemos una suma de todo esto, a ver si nada se nos quedó, dice que son 286 millones. Vamos a ver cuánto nos da. Ahí está, 286 millones. Ahora, de esa maquinaria no dice que me la financiaron ni nada, ¿verdad? Ni habla aquí de que pagué o no pagué. Entonces, todo es con bancos. Todo se pagó de contado. ¿Ok? Ahí están los 286. Ese sería el registro de la maquinaria. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona el tema de las mejoras o adiciones, ¿verdad? Mejoras o adiciones. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar aquí con el terreno y el edificio, ¿verdad? ¿Ok? Se construye un parqueo nuevo con valor de 30 millones. ¿Ok? Ahí está.
se realizan mejoras a, o más bien, vamos a ver, se realiza una nivelación del terreno, ¿ok? Nos costó 4 millones, una nivelación del terreno, ¿ok? Se cambian 20 láminas de techo al edificio, por supuesto, y tiene un costo, ¿verdad? De 1.500.000, digamos, con todo de mano de obra. Ah, son montos ahí de referencia, nada más. ¿Ok? Se cambia la instalación eléctrica. Eléctrica total por un costo de 5 millones. ¿Ok? Se pinta completamente la bodega uno, 2 millones. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, aquí, ¿cuál sería el tipo? Si yo construyo un parqueo nuevo, ¿es una adición de valor al activo o es mantenimiento? ¿Qué me dicen? A ver, ayúdenme a responder. Si yo le hago un parqueo nuevo a una propiedad, ¿eso es mantenimiento o le agrega valor a la propiedad? Que sería como hacerle un piso nuevo a una casa, una cosa así. ¿Qué dicen ustedes? Agrega valor. Le agrega valor, ¿verdad? Entonces se capitaliza. Se realiza una nivelación del terreno, se hace bien. El terreno tenía ahí, estaba disparejo y demás. Y si ya yo lo arreglo, lo pongo más bonito, ¿le agrega valor o es solo mantenimiento? Le agrega valor. ¿Verdad? Lo capitaliza, ya el terrenito vale más. Ahora, si es algo grande, si es algo ahí pequeñillo, no, ¿verdad? Que haga una zanja o algo así. Se le cambian 20 láminas al techo, ¿eso es mantenimiento o le da más valor a la propiedad? Mantenimiento. Muy bien, mantenimiento, ¿verdad? Se le cambia la instalación eléctrica total. O sea, es como que una casa, usted la tienen ahí y ya le dicen, no, pero yo le voy a cambiar la instalación eléctrica, esa casa vale más o vale menos, tiene Vale más más, vida da un útil, valor. ¿verdad? Y esa instalación va a durar muchos años. Entonces ese es otro elemento para decir si se capitaliza. Entonces lo capitalizamos, ¿verdad? Le va a dar valor. Y si pinto completamente la bodega, ya por haber pintado la bodega vale más o es simple mantenimiento. ¿Ah? Si yo la pinto, ¿vale más o es solo mantenimiento? Normal. ¿Qué dicen Yo ustedes? diría Mantenimiento. que es mantenimiento, pero Mantenimiento, porque también no es que dura un montón de años la pintura. Ok, entonces pensemos que igual que todo se pagó de contado. Entonces, pongámosle así, mejoras a edificio. Ok, mejoras a edificio. El parqueo nuevo, ¿verdad? Y la instalación eléctrica. Mejoras a terreno. Es la parte de la nivelación, ¿verdad? Y lo otro que es gasto de mantenimiento. Ese gasto de mantenimiento sería la pintura y el techo. Y todo esto contra bancos. ¿De acuerdo? Ahí va contra bancos. Metámosle el encabezadito para que no se nos olvide que estamos haciendo unos registros.
Igual yo lo estoy poniendo aquí tipo asiento, pero yo a ustedes en el problema les digo, nada más determine el valor del edificio, determine el valor del terreno, no necesariamente tienen que hacer el asiento, no necesariamente me interesa eso. Me interesa que ustedes sepan distinguir también cuándo es un gasto, cuándo es una mejora, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, entonces si yo quiero ver valor del edificio, sería costo inicial, ¿verdad? Lo tenemos arriba, el primer asiento, el edificio nos costó 150 millones, más 7 millones y medio de los gastos y demás. Ahora sí, mejoras. ¿Ven? ¿Cuántos son las mejoras al edificio? 35. Valor actualizado, o sea, el edificio vale 192 millones. Ahora vamos con valor del terreno. Igual, pongámosle costo inicial del terreno, 100 millones, más 5 millones aquí de los gastos, más, no hay nada más, ¿verdad? Entonces le ponemos un cero ahí. Y las mejoras, ¿cuántos son? Mejoras al terreno, 4 millones. Total, 109 millones. ¿Ok? Vean cómo ya cambió el valor porque le agregué nuevas instalaciones o le hice trabajos que se capitalizan. El mantenimiento pasa a gastos. ¿Ok? Y entonces vamos a ver cómo opera cuando hay una revaluación. Revaluación. Digamos que ya yo compré el terreno y todo el asunto y viene un perito y yo lo contrato y le digo, mire, hágame una valoración de esta propiedad, de ese terreno y el edificio, ¿verdad? Según la contabilidad aquí, las dos cosas valen 301.500, 301 millones. Entonces el perito dice, bueno, se realizó un avalúo y el resultado fue el siguiente, ¿verdad? Puede ser que me den un monto o un porcentaje. El terreno vale 15% más, 15% más del valor acumulado. El edificio vale 22% más del monto inicial total, ¿verdad? Del monto actual, pongámosle así. Ok, entonces hacemos los cálculos. Dice así, edificio o terreno, pongamos primero el terreno. El terreno dice valor acumulado y los terrenos no se deprecian, ¿verdad? Para que sepamos eso. Dice que vale 109 millones. Ajuste por avalúo dice que sería el valor del terreno por uno más la tasa de incremento, 1.15 entonces sería, para que de una vez me dé el valor ajustado. Quiere decir que se me incrementó el valor del terreno en 16.350.000. Voy con el edificio y hacemos exactamente lo mismo. Edificio, valor acumulado 192 millones. Dice que el ajuste sería, ¿verdad? El valor acumulado por uno más 0.22. O sea que ese edificio pasó a valer 234.850.000. O sea, está creciendo el valor en 42 millones. Ok, entonces, ¿cómo se hace el asiento de revaluación?
sería así. Se usa una cuenta aparte, terrenos revaluados, 16.350.000. Edificios revaluados, 42 millones. ¿Y cuál es la cuenta que se utiliza? Primero, superávit, revaluación de terrenos y superávit, revaluación de edificios. Entonces, estas cuentas de superávit son cuentas que van en el patrimonio, o sea, son cuentas de capital contable. Vamos a copiarle el encabezado del asiento para que no se nos olvide. Yo sé que tienen que leerlo, tienen que volver a ver el video, pero hasta acá los conceptos van bien, nos vamos entendiendo. ¿Hay alguna consulta? Ya saben la manera de confirmar. Muy bien. Entonces, vamos a actualizar los valores. Valores actualizados. ¿Ok? Valores actualizados. Entonces, vamos con terreno. Terreno sería este valor acumulado, ¿verdad? Que es de 109 millones. Ajuste, revaluación, pongámosle así. ¿Son cuánto? Los 16 millones. Total terrenos revaluados. Y lo sumamos nada más. Ahí están los 125.350.000. Son estos de acá. Vamos a ver edificios. El edificio tiene valor acumulado, tiene ajuste por revaluación y total. Valor acumulado que teníamos era de 192 millones. El valor del ajuste, 42.350.000. Y ahí tenemos los 234.850 que nos dio acá el avalúo. ¿De acuerdo? Ahí ya presentamos cuál es el valor revaluado de ese terreno y ese edificio. Ok. Vamos a ver lo segundo que registramos. Fueron los vehículos. ¿De acuerdo? Entonces, los vehículos, vamos a poner acá. Ok, otro punto. Y se va a llamar depreciación. Ok. Los camiones se deprecian a una vida útil de 10 años. Los pickups se deprecian por kilómetro recorrido. Ojo, ¿verdad? Es un método diferente. Y tienen 250.000 kilómetros de vida útil. Vea que uno tiene una vida útil en años y el otro tiene una vida útil en kilómetros. Eso perfectamente puede pasar. Ok, entonces, depreciación del primer año. Ok, entonces ya vamos a ponerle un recorrido. Ok,
Los pickups, el primer año recorrieron 75.000 kilómetros los dos. ¿Ok? Esa es la depreciación. Eso es lo que tengo que calcular el gasto por depreciación. Ok. Entonces tenemos la depreciación del primer año. Entonces hagamos primero el de los camiones. Camiones. Dice que costo de los camiones arrendados, ¿verdad? Vamos a irnos al asientito y ahí nos sale, ¿verdad? Vehículos en arrendamiento financiero, 53 millones. Vida útil, 10 años. Entonces, 53 millones entre 10 dice que cada año se deprecia 5.300.000 y no tiene valor residual. No nos vamos a complicar con eso. Ok, entonces esto es lo que se llama método de línea recta. ¿Por qué? Porque todos los años va a ser la misma depreciación, 53 por 10 años. Entonces, ojo, tengo el año 1, el 2 y vamos a hacerlo hasta el año 10 para hacer la tablita completa. Bien bonito. ¿Ok? Muy bien, ahí está. Ese sería el año, ¿verdad? Aquí podemos poner la depreciación anual, ¿verdad? Aquí podemos poner la depreciación acumulada y aquí podemos poner el valor en libros. Muy bien. Ahí lo tenemos. La depreciación anual, ¿cuál va a ser? 5.300.000. ¿Ok? Y siempre va a ser así porque es línea recta. Entonces vea que en 10 años que paso por gasto 5.300.000 cada año hasta que llego a 53 millones, que es el costo inicial. La depreciación acumulada, primer año. La del segundo año, primer año más el segundo, hasta llegar a 53 millones. ¿Lo ven? Aquí está. ¿Ven? Ahí va teniendo relación. ¿Cuál es el valor en libros? El valor en libros va a ser lo que me costó 53 millones menos la depreciación acumulada. Entonces siempre va a ser 53 millones. Lo fijamos con un F4 y lo copiamos. Se supone que aquí tiene que llegar a cero. Ahí está. ¿Ven? Hasta que llego a cero. O sea, en el año 10 ya he pasado todo esto por gasto. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo, profesor, hago el registro? Muy fácil, va a ser un asiento que se va a repetir todos los años. Entonces vamos a copiar la columnita del asiento acá y decimos gasto por depreciación. Y recuerden que los camiones eran arrendados de vehículos arrendados o financiados, etcétera. ¿Cuánto es el gasto? 5.300.000. ¿Cuál es la cuenta del haber? Depreciación acumulada de vehículos arrendados. Ahí está. Todos los años, desde el primero hasta el 10, este asiento lo tengo que hacer, ¿ok? Para ir desgastando, digamos, el valor financiero de ese activo, ¿ok? Entonces, vean acá el valor en libros, primer año, ¿ok? Y vean por qué se llama línea recta. Si yo esto lo grafico, por supuesto que va a ser una línea recta. ¿Ve? Ahí lo vemos el grafiquillo de línea recta. Ok. Valor en libros primer año.
Entonces, valor histórico, o sea, lo que costaron al inicio, ¿cuánto costó? 53. ¿Cuál es la depreciación acumulada del primer año? Ahí está, 53. ¿Ok? Valor en libros se llama. 47,700. ¿Dónde está ese 47,700? Vamos a buscarlo acá con acá. ¿Ven? Entonces en la tabla me va dando el primer año y si yo lo calculo así por aparte, también me va dando. ¿Hasta aquí alguna duda con ese método de depreciación? Si gustan, por favor, me señalan con su dedito. Si vamos bien, si lo vamos entendiendo. Me faltan, vamos a ver, para llegar a la cuota de deditos levantados. Algunos he visto que en varias oportunidades no me han apretado, no han subido el dedito. Yo los voy viendo aquí, ¿verdad? Entonces, si se me repiten que no lo suben, es que no están poniendo atención. Ok, ahí está la depreciación del primer año de los camiones, pero recuerden que tenemos depreciación. Aquí le vamos a poner camiones. Luis, dígame. ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Y cómo define uno los años de vida útil? ¿Eso lo decide uno? ¿Cómo? Hay una forma, hay una tabla de tributación que me dice. Ah, ok. Sí, ya la tributación me dice cómo es que debo utilizar eso. Así es. Bien. Y como les decía, suma de dígitos y línea recta. El otro método por kilómetros, por horas y eso, yo tengo que pedir permiso, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, depreciación de los pickups. Pickups, pues, así. Vamos a ver. Entonces dice que valor inicial de los pickups, ¿ok? Lo buscamos acá en el registro. Valor inicial de los pickups. Dice que eran 12 millones, si no mal no recuerdo. Ajá, aquí está. ¿Ok? Y dice que vida útil igual ahí en kilómetros. En este caso, la agencia me dice, mire, después de 250,000 kilómetros ya ese carro está depreciado, tiene que cambiarlo. Vida útil en kilómetros. Por ejemplo, los aviones los deprecian en horas vuelo, ¿verdad? En horas disponibles para vuelo, etcétera. Vida útil en kilómetros, 250,000. ¿Ok? Entonces, depreciación por kilómetro dice que serían los 12 millones que vale entre 250,000. Entonces, cada kilómetro que el carro camine tiene un gasto de 48 y ese control lo llevan en la empresa, ¿verdad? Con el aparatillo de medir kilometraje, o ahora ya que estamos más modernos, se puede hacer con GPS, ¿verdad? Entonces, una forma de hacer el gasto en función del uso, ¿verdad? La norma 16 dice que uno debería calcular la depreciación de acuerdo al patrón de uso del activo, no por línea recta, porque a veces lo uso más, a veces lo uso menos, ¿verdad? Pero bueno, son metodologías. Y recuerden que el primer año dijimos que habían caminado 75,000 kilómetros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el gasto por depreciación del primer año? Sería acá, ¿verdad? Ok, este vehículo es así. Y depreciación acumulada, pero en este caso los vehículos no son arrendados.
Ok, entonces vean qué fácil. ¿Cuántos kilómetros recorrió? Dice 75.000, pongámoslo acá. 48 por 75.000. El gasto por depreciación son 3.600.000 el primer año. Ok, eso fue lo que se desgastaron esos vehículos. Entonces, vamos a calcular el valor de los pickups. Ok, valor inicial 12 millones. Depreciación por kilómetro acumulada. Depreciación acumulada por kilómetro, ¿verdad? Sería 12 millones y 3.600.000 de depreciación de vehículos. Saldo en libros, 8.400.000. Eso es lo que falta por depreciar. Ahora, ¿podemos hacer una tabla? Sí, podemos hacer una tabla. Digamos que hagamos una proyección que ya pasó, digamos. Entonces vamos a ver año uno, año 2, 3, 4, 5, 6, pongámosle, porque no se sabe en realidad en cuántos años voy a gastar los 250.000 kilómetros. Entonces, aquí va a ser la depreciación por año. Gasto, depreciación por año. ¿Ok? Ahí está. Aquí sería la depreciación acumulada. ¿Ok? Y aquí sería el valor en libros. Entonces yo manualmente le voy a poner ahí unos datos. Ahora, en caso de un examen, en caso de una práctica, yo les digo, bueno, los vehículos se depreciaron consumieron las horas o los kilómetros de acuerdo a ese patrón. Entonces ya ahí ustedes van a tener el patrón para construir la tabla. Digamos así. Vamos a hacer ese ejemplo de esta manera. Consumo o uso, ¿verdad? Muy bien. Consumo o uso. De esos 75.000 kilómetros, vamos a hacerlo por porcentajes y lo vamos a calcular acá, pero como estamos haciendo esto en tiempo real, yo tengo que buscar una forma. Entonces, uno menos esto de acá, ahí está, para saber cuándo ya lo consumí. Pero bueno, el primer año consumí 75.000 kilómetros. Entonces, 75.000 entre 250.000 quiere decir que gasté, voy a poner un montón el primer año. 30% de una vez el primer año, me quedan 70. Digamos que el segundo año gasté 18, ¿verdad? Vamos a ver que el segundo año gasté 18, el siguiente año 15, el siguiente año 19 y el último año, el año 5, vamos a ver, pongámosle 11 y el último año 7. ¿Ven? Ahí está el consumo. Vean que lo estoy haciendo inventado solo para efectos del ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerle acá. Ahí está el porcentaje. Muy bien, gasto por depreciación por año. Entonces, 12 millones por 30%. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle acá 12 millones y lo vamos multiplicando. En 6 años me gasté todo el valor de los vehículos. Ven, el último año puede ser que el año 6, que es menos, fue porque iba por la mitad del año y lo gasté. Ven que no es por año exacto, es en el año en que ocurre, no por año exacto. La depreciación acumulada es el primer año, el segundo año es el primero más el segundo, y esta depreciación acumulada tiene que llegar a sumarnos 12 millones. Ahí está. ¿Ok? 12 con 12. Y el valor en libros va a ser los 12 millones menos la depreciación acumulada. Siempre va a ser 12 millones porque estoy quitándole lo acumulado, ¿verdad?
Y tenemos que llegar a ¿qué? A cero. Ahí está. Vamos a poner un número general ahí para que se pueda ver que es cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el asiento el primer año, gasto por depreciación 3.600.000 contra depreciación acumulada 3.600.000. El segundo año, gasto por depreciación 2.160.000. El tercer año, gasto por depreciación 1.800.000. El cuarto año, 2.280.000. El quinto año, 1.320.000. El último año, 840. ¿Ven la diferencia? No es por línea recta. Entonces, si yo grafico este de acá, me da más irregular. ¿Lo ven? Puede ir con tendencia a la baja, con tendencia a la alza, no hay ningún problema. Hasta aquí nos vamos entendiendo. Alejandra Quintero, vamos a ver que no ha levantado el dedillo. Bernie Brenes. Alejandra está presente. Ya Bernie lo levantó. Sí, profe, Ah, bueno, ¿y por qué no levanta el dedillo? es Eso. que no encontré las reacciones. Ahí, Alejandra, ¿en qué estamos? No, mentira. Denver, Dylan, Carlos Medina, Kiani Chávez, otra vez ahí para volverlos a ver. Joel Chávez, eso. Carla Quiroz, Eleonor, Rebeca, eso, muchas gracias. Ok, nos vamos entendiendo, ¿ven? Entonces vean todas las circunstancias que hemos aprendido hoy en torno a lo que son los activos fijos. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, se me ocurre vender uno de los pickups? Venta de activos. Vamos a hacer primero, vamos a ver, nos quedaba maquinaria, ¿verdad? Maquinaria no hemos hecho nada. Vamos a maquinaria, ¿ok? A decir que esa maquinaria, para hacer un ejemplo de la depreciación de la maquinaria, la maquinaria se deprecia por unidad producida, ¿ven? Puede ser por hora de uso, etcétera. Vamos a usarla por unidad producida. La vida útil en unidades es de 5 millones. O sea, después de 5 millones de unidades producidas, hay que cambiar la máquina. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ojo, valor inicial de esa maquinaria, la vamos a jalar de arriba. Ok, vamos a ver, 254 millones. Chuculón, ahí está. Entonces, como es tanto, pongámosle 50 millones de vida útil, ¿verdad? Vida útil, 50 millones de unidades. Entonces, depreciación por unidad producida, perdón, 254 entre 50 millones. 508, ¿ven? Eso es lo que la máquina se va a depreciar por cada unidad que produzca, de lo que sea, una herramienta, un martillo, un saco de arroz, lo que sea que se produzca. Ok, entonces voy a copiar esta tablita para utilizarla de nuevo. Bien. Ok, vamos a ponerla por acá. Por acá. Muy bien. Ahí ahorita corregimos la fórmula, no hay problema. Pero le vamos a meter un poquito más. Lleguemos hasta 8 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí le voy a poner el porcentaje. Digamos que se consumió un 6%, no estuvo tan bueno, un 9%, un 13%, 24%, 16%, pongámosle 36%, no, 26%, no, un poquillo. Vamos a dividirlo un poquito más. Digamos que tuvo un bajoncillo ahí de producción
a 19% y después subió a 22 otra vez. Le quedan 7. Ok. Vamos a corregir ahorita esto. Vamos a ver. Le quedan acá. Borramos la formulita. Ven, eso es lo bonito de trabajar así en vivo. Eso me gusta. 24, digamos que 14. Y vamos a ver, aquí bajó a 7. ¿Y por qué 27? Vamos a ver. Vamos a mirar. Ahí está. Ok. Vamos a ponerle 11. Pongámosle aquí 13 y aquí 10. Ya arreglé todo eso. Y vamos a hacer un trabajillo aquí para la forma. Vamos a ver. Dice que el gasto por depreciación por año. ¿Ok? Voy a depreciar 50 millones. Entonces, 50 millones de unidades, ¿verdad? Sería acá. 50 unidades de depreciación por 6% por 508. Se supone que esa es la fórmula, ¿verdad? 508 siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el consumo. Vamos a ver, se supone que aquí tiene que llegarnos a esos 200. Ah, no, está dando rarísimo. Hay que fijar bien. Ah, ok, es esto de acá. Esta siempre va a ser fija también, ¿ven? Qué importante es revisar. Y esto nos tiene que dar, vamos a ver, 254 millones. 254 millones. Y aquí ya la depreciación sale por default, ¿verdad? Hasta llegar a los 254 millones. Ahí está. Ahora el valor en libros va a ser 254, que va a ser fijo, menos la depreciación acumulada. 254 es fijo y tenemos que llegar a ¿cuánto? A 0. Ahí está. ¿Ok? Tan lindo cuando todo cierra así, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces vean este patrón de depreciación y vean este otro. Cuando yo lo hago bajo esos métodos, no, me varía completamente lo que es línea recta. Entonces ya les voy a explicar algo con respecto a eso. Porque es importante hacerlo así, variable, para que sea más exacto el gasto. ¿Por qué? Porque entre más produzca, más ingresos tengo. Entonces no voy a castigar a los años de menos ingreso con una depreciación alta y a los años de mucho ingreso con una depreciación baja, sino que los castigo o los compenso con la depreciación apropiada. ¿Ok? Entonces vean. Si aquí voy a hacer esto de acá, insertar un gráfico de líneas, ¿ven? Vean cómo trabajó diferente. ¿Ok? Vean el tipo de gráfico que es. ¿Qué pasa si yo decido hacer esto por línea recta? ¿Ok? Y lo hago a 10 años. Entonces tendría que 254 millones entre 10. Tengo que pasar por gasto 25 millones 400 indistintamente de los ingresos que tenga. ¿Ok? Ahí está por línea recta 254 millones. Entonces, si esto de línea recta yo lo paso aquí, ¿ven? En casi todos los años estaría pasando menos gasto del gasto real. En cambio, aquí estoy registrando, vean, por ejemplo, aquí le hago un cambio. Este está muy alto. Digamos, pasémoslo a 18 y pasemos este a 16. ¿Ven? Entonces, hubo un año en que 2 años metí menos gasto de línea recta. Los demás años tengo que pasar más gasto porque estoy consumiendo, produciendo el activo. Y vean que por línea recta duraría 10 años. En cambio, por este método llego hasta el año 8, pero eso es circunstancial, como les digo. Pudiera haber sido que aquí
Decía 10 años, pero por este método de unidades producidas se me pasó de 10 también. O sea, son tantas las combinaciones que se pueden dar que lo que yo quiero que manejen ustedes es ese concepto de qué es la depreciación por línea recta y qué es cuando se usa otra metodología, por unidades, por horas, por kilómetro, por horas vuelo, etcétera, ¿verdad? Por horas hombre, etcétera. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Si entendieron este toquecillo, las diferencias de los métodos de depreciación, si fueran tan amables? Ok. Entonces, vamos a ver qué ocurre acá. Resulta que al final del año 5 de ahí, sale un nuevo tipo de maquinaria que es más eficiente, más carga, ¿verdad? Más, económico en producción y todo lo demás. Entonces, resulta que viene y pongo a la venta esa maquinaria, que se llama venta de un activo. ¿Qué pasa si yo vendo un activo antes de que termine su vida útil? Maquinaria. ¿Ok? Año de venta. Dice que el año de venta lo vamos a poner como el año 5. ¿Ok? Año 5. Ahí está. Vamos a ponerle mayúscula. Ok, el año de venta es el año 5. Precio de venta lo vendí en 125 millones la maquinaria. Se la vendí a alguien ahí, 125 millones. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor en libros? El valor en libros en el año 5 dice que son 101 millones 600. O sea, ya esa máquina vale 101 600 en la conta y lo estoy vendiendo en 125 millones. ¿Estoy teniendo una ganancia o una pérdida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy ganando o perdiendo? Ganando, profe. Ganando, ¿verdad? Porque yo lo tengo valorado en 101 600 y lo estoy vendiendo en 125. Entonces, ¿cómo se registra eso? Yo tengo que sacar ese activo de la contabilidad, ¿verdad? Tengo que sacar ese activo de la contabilidad. Entonces, lo vendí de contado, me pagaron toda la platilla, vamos a poner el encabezado del asiento. Vamos a poner el encabezado del asiento. Vendí esa maquinaria, ¿ok? ¿En cuánto? En 125 millones. Entonces, yo tengo que liquidar la depreciación acumulada. La depreciación acumulada se registra en el haber. Entonces la tengo que sacar al debe. 152 millones, ¿cierto? Eso va al debe. ¿Y cuánto me costó la maquinaria? Tengo que reversarlo. ¿Por qué? Porque eso está en la contabilidad. ¿Cuál fue el costo inicial? 254 millones. ¿Ok? Entonces, si hago la suma de ese asiento, dice que son 277 y de este lado 254. ¿Cuánto me está faltando para que el asiento cierre? 23,400, que es la ganancia que yo tuve. Entonces, cuando tengo ganancia, los ingresos, ¿dónde se registran? Al, a ver, y vean que tiene lógica. ¿A dónde tengo que meter esos 23 para que el asiento me cierre? Al haber, ahí se cerró el asiento, ¿lo ven? Eso cuando tengo ganancia. Ahora, ¿qué pasa si vamos a copiar todo? Si yo la vendo igual en el año 5, pero la vendo en 90 millones. 90 millones, ¿ok? 90 millones. ¿Cuál es el valor en libros? 101,600. Ahí que estoy teniendo una pérdida, ¿lo ven? 11,600. ¿Por qué? Porque lo estoy vendiendo en menos de lo que dice que vale en la conta. Entonces, ¿cuál es la depreciación acumulada? Es el mismo monto. ¿Cuál es el costo inicial? Es el mismo monto. ¿Qué pasó aquí?
tengo 242 y 254. Entonces, ¿a dónde tengo que meter esa diferencia para que me cierre? Vean que el mismo asiento me está cantando la jugada. Pérdida por venta de activos. ¿Por qué? Porque va al debe, los gastos van al debe. Y ahí está. ¿Vieron? Cuando pierdo, cuando gano, cuando pierdo va al debe, cuando gano va al haber. Y siempre tengo que reversar los saldos iniciales. Y pongo el monto en lo que lo vendí y por diferencia me sale la ganancia o la pérdida. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver cuándo es que se reversa el superávit. Vamos a ver. Vamos a vender venta de parte del terreno. ¿Ok? Vamos a ver. Resulta que podemos poner, se vende 50% del terreno. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor del terreno inicial? Tenemos las mejoras, recuerdan, y tenemos terreno revaluado. Terreno revaluado. Ok. Terreno inicial. Vamos para arriba a buscar ahí con paciencia. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Terrenos, aquí está. Tenemos, vamos a ver, terreno, valor acumulado, ajuste por avalúo y tenemos las mejoras, ¿verdad? Vamos a hacerlo desde aquí. Terreno más las mejoras más el monto revaluado. ¿Cuánto sería el monto revaluado? Eran los 20 y algo, 12, para ver. Terreno revaluado, 16,350. Ahí está. Este es el valor total del terreno, 125 millones. ¿Ok? Yo estoy vendiendo el 50%. ¿Ok? Ese 50% lo voy a vender en 75 millones. Venta del 50%, 75 millones. Alguien, ahí apareció un loco que le gustó el terreno y le compro y yo ocupaba plata y vámonos. Ok, esa venta fue de contado. Entonces vamos a hacer el asiento de esa venta. Muy bien. Dice así, bancos. ¿En cuánto vendí? Eso es la parte más fácil, 75 millones. Ok, yo no tengo depreciación acumulada de terrenos porque terrenos no se deprecia de esa forma, ¿verdad? No, no se deprecia, tiene revaluación, solo se deteriora, pero ya son muy contables, muy para contadores, ¿de acuerdo? Ok, yo tengo un valor inicial, que ese valor inicial era 105, 4 millones, ¿ok? Y 4 millones. Vamos a hacerlo por separado. Entonces, ¿cuánto debo sacar del terreno? Terreno inicial. Vean que es la mitad, ¿verdad? Lo que estoy sacando, o sea, el 50%. Entonces, del terreno inicial por punto 5. Ahí se fue. ¿Ok? Ternero le puse. Casi le puse terreno, terreno. Ahí. Después, mejoras, mejoras. Esto por punto 5. ¿De acuerdo? Y por último, tengo el terreno revaluado.
Vean que me estoy deshaciendo de la mitad del terreno, ¿verdad? Reevaluado. Ahí está. Ya me está yendo la voz. Ahí está. Esa es la parte que yo saqué de los terrenos. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo también tenía una parte revaluada en la cuenta de superávit. Ven, esa cuenta tiene el mismo monto, 16,350. Si yo estoy vendiendo ese terreno, entonces tengo que sacar también del superávit, que ese superávit lo había registrado al haber. Ahora tengo que registrar superávit por punto 5 al debe. ¿Por qué? Porque ahora van a ver a la hora que yo hago la valoración cómo es que tiene que quedar ese terreno. Entonces, si yo hago la sumatoria, 83 millones me da aquí al debe y me da 62 al haber. O sea, ¿a dónde está quedando la diferencia? ¿A dónde tengo que meter la diferencia? Al haber. Entonces, si la tengo que meter al haber, eso es la ganancia. ¿Ven? 20,500. Ahí está. 20,500. ¿Estará bien eso de los 20,500? ¿Verdad? Vamos a ver si tiene sentido. Este se va con este, ¿verdad? Ojo, porque estoy reversando lo que yo revalué contra el superávit. Entonces, esa ganancia debería salir de los 75 menos terreno inicial menos mejoras. 20,500. Ahí está, chiquillos y chiquillas, horribles criaturas del bosque. Vean qué bonita que la conta, ¿verdad? No sé ustedes por qué no les gusta. Ahí está. ¿Ven? Entonces, esa es la venta. Yo tengo que sacar este superávit. ¿Por qué? Porque ahora vean, valor del terreno remanente, o sea, lo que yo me dejé. Valor inicial, ¿cuál sería? Sería el valor inicial del terreno, los 105 millones, menos la parte que vendí. ¿Cuál sería el valor de las mejoras? La parte, el monto inicial, menos lo que vendí. Terreno revaluado. Tengo el registro inicial menos lo que vendí. ¿Ok? Y eso nos da el valor del terreno que yo me dejé. Que efectivamente, si yo divido esto entre el valor inicial del terreno, me tiene que dar 50%, que es la parte que yo estoy conservando. Y en la parte de patrimonio, me queda el superávit que yo registré menos el superávit que ya realicé. Ya realicé esa ganancia. Ahí me quedaría esto para eventualmente otra venta. ¿Cómo les parece? ¿Nos entendemos por ahí? ¿Estamos claritos, jóvenes? Ok, voy cerrando acá, dejo de compartir y paramos la grabación.